Buen día a todos, mi nombre es Romina Brajkovic, trabajo en la Dirección de Antropología de la provincia de Neuquén. Esta dirección depende de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Desde aquí hemos organizado un ciclo que queremos compartir con ustedes que se llama Memorias que Atrapan. En esta ocasión vamos a presentar una entrevista que realizamos al señor Bernardín. Él nació en la península de Quetrihué. Esta península se relaciona al bosque de Arrayanes, ya que este bosque se encuentra dentro de la península de Quetrihué, que es un lugar maravilloso que se encuentra cercano a la ciudad de Villa Langostura. La idea es que podamos compartir sus memorias y que a través de ellas comprendamos que este paisaje hace un tiempo atrás era muy diferente al paisaje que podemos reconocer hoy si visitamos nosotros ese espacio. Lo que intentamos es compartir estos recorridos a través de la historia y mostrar cómo las comunidades, cómo el pueblo fue cambiando el paisaje, cómo hemos ido cambiando los usos de estos paisajes. ¿Cuál es la imagen que nos podés traer? ¿Cómo era la vida allá? ¿Cuál era el territorio que se ocupaba? Porque si nosotros pusiéramos un mapa hoy de Quetrihué, del bosque de Arrayanes, que la gente conoce por ahí la península de Quetrihué a través de el bosque que tiene su recorrido turístico, algunos lugares que pueden ser, que uno puede acceder como turista, porque hay lugares a los que no podemos acceder. Pero de tu vida, y primero que vos naciste ahí, ¿no? Y habría que retrotraerse cuando funcionaba todo como una estancia modelo, para lo cual tenía prácticamente todos los elementos necesarios para funcionar como tal, tanto infraestructura, galpones, embarcaciones, y también los recursos humanos, que se necesitaban bastantes según las épocas, ¿no? Podía variar un poco con la esquila o con la cosecha de las papas, pero en general estable, había un staff bastante importante de personal. La actividad principal de la estancia, así en mi época, era dividirla en ganadería y en agricultura. Las dos cosas funcionaban a la vez y cada uno redituaba o tenía su motivo de explotarlo económicamente o simplemente por tenerlo. La explotación en general era de las ovejas, de la esquila de ovejas, era importante la lana, pero también veía que en su momento, cuando yo era pequeño, y veía que lo que le daban mucha importancia era aparentemente el mejor negocio e ingreso para los propietarios, la venta de los cueritos de los corderos de lana negra, con los cuales se producían los famosos tapados Astracán, que usaban la gente que podía comprarlos. Entonces había una producción importante de eso todos los años en la época de la aparición, y se cuidaba mucho de que se mataran los recién nacidos, y a veces había algunas cosas que decían los no natos o algo así, alguna oveja que lo mataban o se moría en el parto, algo así, entonces era un cuero más valioso. En la parte de vacuno, en realidad mayormente para carnes propias, para los consumos normales de los peones y nosotros en la administración, y el sobrante se vendía a la villa o a algún poblador también a veces, cuando había alguna actividad importante, como es en el caso
en la península de Chabol cuando se extraía cobre. Entonces había mucha gente ahí trabajando, entonces ahí se llevaba carnes y papas. Teníamos caballos, bastantes caballos, mayormente todos caballos de silla, no para el trabajo de arado ni nada de eso. Y como en todos lados, varias yuntas de bueyes eran elementales para mover toda la maquinaria agrícola que había en ese entonces, que era poco, que en realidad eran arados, rastras, rastras de discos, y todo lo para trabajar la tierra, y otra maquinaria que era para cortar el pasto, una máquina cortadora de pasto tirada por una yunta de bueyes, y otra maquinaria que sería para juntar el pasto en sectores y en ciertos montones y después recogerlos a mano por los peones y subirlos a los carros tirados por bueyes, llenarlos todo lo que se podía con pasto y de ahí se llevaban a los grandes galpones de almacenamiento del pasto para los animales en el invierno. Y que también tenía toda una técnica, ¿no? Porque el pasto, charlando el otro día también con Lucas, me contaba que no podía estar húmedo, el pasto había que tener todo un conocimiento de eso del clima. Claro. Claro, y sí, el corte de pasto se hacía generalmente en enero, febrero, lo sumo, pero se hacía un solo corte de pasto. No recuerdo que si ya en diciembre, pero por lo menos en enero, cuando hacía bastante más calor, el pasto antes de que se achicara más o que deje de tener fuerza, había que cortarlo con esas máquinas. Una máquina que teníamos para cortar pasto, tirada con bueyes, y en donde no se podía entrar con esa máquina, o lugares cerca de los árboles o otros lugares, se cortaba todo a guadaña, a mano, todo a guadaña. Claro, ese pasto se dejaba secar unos pocos días, en verano se secaba rápido, 3-4 días estaba seco como para recogerlo, y de ahí se recogía, en parte con esta maquinaria y en parte manualmente, con horquillas, rastrillos, y después de amontonada venía una yunta de bueyes tirando el carro y a cargarlo con horquilla al carro, acomodarlo, porque como es muy voluminoso y todo, había que saber cómo acomodarlo para llevar bastante a los galpones. Y al llevarlo, generalmente iba una persona arriba de todo con la horquilla cuidando de que no se desbarrancara todo. Yo iba arriba de todo con los peones a veces, sí. Y ese trabajo se hacía muy intensamente y trataban de llenar toda la parte alta de 2 galpones grandes. Con eso tenían forraje asegurado para todo el invierno, para caballos y para las vacas. Werner, y vos hablás siempre de los cuadros. Y yo a veces pienso que cuando nosotros hablamos de la estancia, o de las estancias nuestras, o del campo, o de la gente que trabaja en el campo, y si una persona que no es de la cordillera nos estuviera mirando, nos estuviera escuchando, estaría pensando capaz en un campo de la Pampa, ¿no? Y cómo la cordillera te dibuja otro campo y otra forma de relacionarte con el ambiente, y que esas formas de trabajar son distintas porque hay que adecuarlas a nuestra montaña y a nuestros terrenos tan... Claro. Entonces estaba bueno esto que vos decís, bueno, los cuadros, ¿por qué? Porque tal vez no se podía producir
en cualquier lugar, por ejemplo, el trigo que se producía ¿no? El tema cuadros es una denominación que yo siempre escuchaba y creo que sigue siendo así campestre, que son partes de tierra cercadas con ciertas características o dimensiones en hectáreas que sirven para un montón de distintos objetivos. Los cuadros pequeños que teníamos cerca del casco de la estancia servían a veces simplemente para transitoriamente tener las ovejas cerca para la esquila. O también algunos cuadros pequeños para mantener el ganado, para hacer la marcación y casos así. O a veces para hacer un recuento de la renovación del ganado, de los terneros, de las vaquillonas, de los toros y de todo, para tener ideas. Se juntaban cada tanto en algunos cuadros más pequeños. Y también, bueno, después ya había una división de cuadros bastante más grandes para tener los animales, ciertos animales en ciertos cuadros y determinado tiempo. Se sabía que, por ejemplo, las vacas, vaquillonas y terneros estaban en tal cuadro, o los caballos estaban en tal otro, y las ovejas no se mezclaban con las vacas, sino que estaban en otros cuadros. Y hasta a veces se separaban las ovejas negras de las blancas. Pero generalmente no, salvo en la época de parición, que interesaba solamente estar detrás de las ovejas negras, que es la que daban el sustento de los recién nacidos y de lo que yo comentaba hace un rato. Y cuadros había montones y con distintos nombres que se daban ya en la época, algunos quizás del doctor O'Connor, antes de que Lynch asumiera todo el control del lote pastoril 10. Porque lo raro de la península es que por su irregularidad de forma, de geográfica, no había forma de sacar otra fracción más de 625 hectáreas más o menos regular. Entonces lo único que se hizo en esa subdivisión, que se ve hoy en los planos, en todos lados, es que la parte central hasta la punta de la península, todo, ese era las 625 hectáreas del lote número 10. El resto no, el resto era todo absolutamente fiscal. Claro. Pero esa otra parte se fue anexando por compras sucesivas, un poco por el doctor O'Connor en su momento y otro tanto con Lynch, que completó de adquirir todo lo que no contemplaba la fracción 10 de hectáreas, la fracción 10 de 625 hectáreas. Y entonces el conjunto de la estancia original funcionaba como límite territorial hasta el istmo actual que ustedes conocen, donde está el ingreso al Parque Nacional de Rayanes hoy en día. Ahí había una tranquera con un lindo marco como todos, una tranquera amplia y un cerco que iba de un lado del lago a la otra. Hoy Bahía Brava, Bahía Mansa. Ahí terminaba la propiedad. Pero el primer cuadro, o sea que de donde está la primer tranquera o cuadro que se va hacia Rayanes desde la villa, donde están hoy los miradores, las rocas y todo eso, no se usaba para el ganado para nada. No era apto. Era sumamente complejo buscar ganado en esa parte de la península,
por su fisonomía geográfica de muchísimas rocas, muchas pendientes, costas complicadas. Si hoy vas al bosque, ¿qué encontrás de aquella época? Si vos sos con tu memoria y demás, pero vos suponete que vos vas seguido, pero si no fueras tan seguido, ¿qué te encontrarías de lo tuyo, de ese paisaje que nos describís? Y habría que separar, una es el casco de la estancia, la infraestructura, y otro lo que está fuera de la infraestructura básica de la estancia, las dos cosas. Y una tercera sería Arrayanes en sí. Arrayanes en sí, yo lo conocí completamente virgen en el bosque. Y en sus comienzos, cuando han tomado la decisión de limpiarlo, cercarlo, por supuesto, y limpiarlo completamente del sotobosque, quedó absolutamente limpio abajo. Eso me lo acuerdo porque hacían quemas, el papá iba a controlar ahí, de la época que se hacían los cercos, después se hicieron el muelle, empezaba a hacer la infraestructura para poder llegar a las embarcaciones. El espigón que comunica tierra firme con la pequeña isla ahí de rocas que hay en Arrayanes, en donde de ahí salía un martillo así de muelle y sobre el cual atracaban las lanchas en aquel entonces. Y después de la infraestructura que había, todo lo que había, ahora que lo estoy recorriendo y tratando de ubicar lo de aquella época, en realidad hay bastante más de lo que uno puede pensar, pese a tantos años, porque hablemos del año 48, 50, ¿no es cierto? O sea que de 70 años, 70, 75 años atrás, estamos hablando, quedaron muchos vestigios perfectamente reconocibles. Es profeso para habilitar el bosque de Arrayanes como bosque privado al público. No se hizo para otra cosa que sea una casa de té para los turistas que visitaban el bosque. Entonces eso era suficiente para cierta cantidad de gente que en ese entonces venía con una lancha, a lo sumo traía 35, 40 pasajeros. El salón de esa casa de té estaba preparado con las mesas y con todo el equipamiento suficiente para esa cantidad de gente, y si venían una segunda lancha había 2 turnos, pero se hizo para hacer funcionar como una unidad turística todo el bosque de Arrayanes en sí, y prestando servicio de té. Nunca tuvo una habitación para recibir personas ni nada. No. La otra construcción que hay un poquitito más arriba de la casa de té era para la personal de servicio, o el encargado, o quien vivía ahí para mantenerlo. Después en el futuro se concesionaba, entonces estaba el concesionario viviendo en esa casa, pero no había otras casas más para otra función. No, está todo hecho en función de la explotación turística del bosque de Arrayanes. O sea que tenía el muelle, tenía los senderos, que había bastantes senderos y no había limitaciones de ningún tipo. Había senderos más cortos, más largos, aparte
como el bosque estaba completamente limpio abajo, no había sotobosque, no había palos tirados, no había nada, nada que ver con ahora. Estaba completamente limpio, no podía ver el suelo, las cascaritas de los arrayanes tirados, algunas ramitas, por ahí un poco de pasto si es que crecía, y si no ortigas que sí que crecían ahí, pero nada más. Apreciabas todo el bosque cerca y lejos porque estaba limpio, y los senderos medianamente había un recorrido aproximado al actual, pero ese era el recorrido corto, pero después podías hacer otro recorrido, podías salirte del lugar de la senda y recorrer lo que se te antoje. Y generalmente se hacía primero el recorrido, después la gente ya los esperaban en la casa de té y se servía té con escones. La curiosidad de esto es que todo lo que fuera pastelería y los propios escones se hacían en el momento, unas horas antes, algo así, o una hora antes del té se hacían en la cocina del chalet de los Lynch. Y se llevaban calentitos, frescos, en unas bandejas, los llevaba el personal de Lynch 1 kilómetro hasta la casa de té, en bandejas. Y a veces iba el mozo que tenía Lynch, el mozo oficial de ellos, con chaqueta, con moño, bien vestido, hasta con guantes blancos. No, otras veces iban a mucama, iban otras personas, a veces me tocaba a mi mamá o yo ayudarle a llevar rápido, porque faltaban escones o qué sé yo, ¿viste? Urgente ir corriendo a llevar porque había más gente de lo que pensaban, o llegó otra lancha. Venían también lanchas, venía de Correntoso, del Hotel Correntoso, en la lancha Huillín, la de Capraro. También venían en esa época. Y sí, la función de allá era exclusivamente atender a los turistas que venían con las embarcaciones.